Hola y bienvenido. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias. Hace 3 años y medio conocí a un hombre que me presentaron algunos amigos en común. En ese tiempo, había terminado una relación de manera difícil, ya que mi expareja me sacó dinero bajo amenazas de muerte. Para ponerlos en contexto, conocí a esta persona porque estaba en mi misma carrera universitaria. En ese entonces, trabajaba y estudiaba simultáneamente para ayudar a mi familia, además de sufrir una enfermedad. Hubo días en los que no comía para poder darles algo a mis hermanas, ya que mis padres habían quebrado y los estafaron. Estaba deprimida y asustada, y mis amigos, que siempre me apoyaron, no sabían por lo que estaba pasando. Mi ex no pudo más con los estudios y dejó la universidad. Además de él, una compañera mucho mayor que yo, amiga de mi ex, y esta señora, que también era amiga de la secretaria de la universidad, me amenazaban con expulsarme y mentirles a mis padres. Todos en la universidad sabían lo que estaba pasando, desde los alumnos hasta los licenciados. Pedí hacer una transferencia de universidad, pero la señora y la secretaria impidieron que se realizara, haciéndome pasar por mentirosa y loca. Mi solicitud de transferencia a la sede central no se pudo concretar y tuve que vivir un verdadero infierno en ese tiempo. Aquí es donde entra mi prometido. En una de esas reuniones que tuve con mis amigos, que me invitaron a comer después de mi trabajo, me presentaron a C. Durante ese año, que fue el año en que pasé por todo lo que les conté, él me ayudó con mis estudios, trabajo, y a proporcionar comida y medicamentos para mi familia. Estaba agradecida por todo lo que él hacía por mí, y sin darme cuenta, me estaba enamorando de él. Entré en una relación con él de una manera complicada, ya que tenía un amigo que quería que estuviéramos juntos. Yo no lo quería, su carácter y la forma insistente en que actuaba me hacían sentir incómoda. Le dejé en claro que no quería estar con él y que era mejor acabar nuestra amistad. Él no lo tomó bien, pero me aparté con el pretexto de que ya tenía pareja. C empezó a saber todo lo que había pasado con mi ex y en la universidad, y me apoyó y defendió. Me ayudó a pagar mi universidad, ya que mi sueldo no era suficiente. Me declaré a él, diciendo que era la persona más maravillosa, mi luz y esperanza. Comenzamos a salir, llevamos 2 años de noviazgo y yo trabajaba en un bufet de abogados. Estaba mejorando mi vida, pero recibimos una noticia: estaba embarazada de 1 mes y medio. Ambos no sabíamos qué hacer, ya que mi familia es muy conservadora y tradicional. Pasó el tiempo y ya con 3 meses de embarazo, en una de mis caminatas de trabajo, sentí un líquido que bajaba por mis piernas. Había perdido a mi bebé. Fuimos al hospital y nos dijeron que el embarazo era ectópico. Esta pérdida nos afectó a ambos, y yo entré en una depresión severa. Con el tiempo, nos fuimos recuperando, pero C ya no era el mismo. Se volvió frío, distante e indiferente, aunque lo amaba. Discutíamos sobre su actitud de vez en cuando, pero nuestras discusiones se intensificaron cuando él empezó a trabajar con su padre para cubrir gastos. Él dejó su trabajo y se unió a su padre, quien está enfermo de cáncer y necesita tratamiento. C se volvió más agresivo, gritándome y tratándome mal. A pesar de amarlo, pensaba que era algo temporal. Él tiene una hermana que no llama ni escribe a su padre ni a él, pero C da todo por ella y su padre. Cuando él volvía a la ciudad los fines de semana, siempre estaba rodeado de su hermana y sobrinas, lo que me molestaba. Le decía que se preocupara por su familia y no solo por ellas. C entendió un poco, pero la situación empeoraba. Empezó a cortarme llamadas y a tratarme muy mal. Yo le decía que lo dejaría, pero él pensaba que era una broma. Un día, me trató de la peor manera. Había vuelto a la ciudad, y fui a devolverle algunas cosas. La distancia de mi casa a la ciudad era de 1 hora. Llamé varias veces, pero él no me contestaba. Además, no me llevé suficiente dinero, y para colmo, me robaron. Llamé y llamé, él sabía cómo estaba, pero me contestó diciendo que dejara de molestar. Pasé todo el día sin dinero, sin comer, y en mi última llamada le dije que lo dejaba y no quería saber más de él. Ese día, él me llamó, intentó saber dónde estaba, y trató de solucionar todo. Me prometió cambiar y no ser así, y yo caí en la trampa y lo perdoné. Pasó el tiempo y él seguía con la misma actitud. En mi cumpleaños, me pidió matrimonio, pensando que eso arreglaría las cosas. Acepté porque estaba feliz y le había mencionado varias veces que quería casarme y tener hijos,
y que no era una mujer que pasara de hombre en hombre. Ahora, sigue igual que antes y no sé qué hacer. Hoy hablé con él y le dije que lo iba a dejar. Él me dijo que sabe que estamos mal, pero piensa que exagero y que soy compulsiva. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Deja tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Hola y bienvenido. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias. Vengo a relatar una historia de alguien que fue una figura trascendente en mi vida. Yo no supe esta historia hasta un tiempo después de la muerte de ella. Ese día todo cuadró. Bueno, para contextualizar, mi padre vivía en una situación muy precaria con su familia, sus padres y 3 hermanos. Ellos vivían en una muy mala situación, tomando terrenos de otras personas y haciendo sus casas, sin agua ni luz, sin baño. Como mi padre era el mayor de los 4 hermanos, su madre, mi abuela, tomó la decisión de enviarlo a vivir donde su abuelo, mi bisabuelo. Así fue como mi padre llegó a vivir con su abuelo a la edad de 10 años. No tengo antecedentes certeros de cómo fue su vida en ese tiempo. El abuelo de mi padre vivía con su nueva pareja, una mujer mucho más joven que él. De hecho, tenía la edad de una de sus hijas. Ella tomó el rol de la crianza de mi padre. Yo no sé muy bien qué sucedió en ese tiempo, lo que sí les puedo relatar es que sucedió desde que mi padre tenía 15 años, porque en ese momento él conoció a mi madre y comenzaron una relación. Ella me comentaba que el abuelo de mi padre era un señor frío y estricto, que nunca recibió cariño ni palabras de amor. Por el contrario, su mujer era amable y buena, amaba a mi padre y lo trataba como su propio hijo, mi padre nunca la vio como tal. Pasados varios años de ese noviazgo, mis padres se casaron a los 22 y 23 años. A los 3 años nací yo, la primera hija de este matrimonio. Como se dieron las cosas, mi padre se enamoró de mí en cuanto me vio. Fui muy consentida por él y, por tanto, por mis abuelos, mi tata y mi abuela. Yo de bebé obviamente no entendía qué había pasado, para mí, ellos eran mis abuelos sin más. Debo admitir que tuve los mejores abuelos del mundo. Igual tenía a los otros, pero la madre de mi padre jamás fue mi abuela, yo ni siquiera la conocía. Y la madre de mi madre, bueno, ella vivía su vida de una forma bastante peculiar, nunca fue tan abuela. Cuando crecí, fue como una amiga, pero abuela solo ella, esa mujer, esposa de mi tata, que tampoco era mi abuelo sino mi bisabuelo. Pasaron los años. 4 años después de mí nació mi hermana menor. En realidad, como yo ya era la consentida de mis abuelos, mi hermana fue consentida por mi tía materna, mi prima también, que es unos 15 años mayor que yo. Por lo que ella siempre estuvo contenida allá, mientras yo estaba con mis abuelos. Mi madre siempre trabajó mucho, por eso estaba distante. Eso pensaba yo, pero no, se estaban separando con mi padre. Cuando tenía 8 años y mi hermana 4, mis padres por fin se separaron. Hubo violencia por parte de él, cosas que aún recuerdo vívidamente al tratar de defender a mi mamá de los golpes de este hombre. Ellos no se hubieran separado, fue mi padre el que se fue. Se fue con su amante de años, con quien tenía una hija de un mes menos que yo. Para mí fue muy fuerte, ya que mi madre cayó en una etapa de trabajo y medicación. Nosotras estuvimos en casa de mi tía, y era ella quien nos criaba. Yo no me sentía cómoda, ya que ese era un territorio cómodo para mi hermana. Mi tía odiaba a mi padre por lo que le hizo a mi madre, pero yo aún lo amaba. Me molestaba que hablaran mal de él. Pasaba tiempo con él, también pasaba tiempo con mis abuelos. Ellos se separaron de mi padre ya que mi abuelo le dijo, en esta casa solo voy a aceptar a mi madre, porque ella es tu esposa. Con eso mi padre se enojó, ellos no volvieron a tener relación. Yo sí, con ambos. Luego de esto, yo ya tenía 10 años. Y pasando tiempo con mi tata y mi abuela, comencé a preguntar cosas, como, ¿cómo se conocieron mi tata y tú? Preguntas que no tenían respuestas, hasta que me contaron cómo fue la historia. Mi abuela llegó a la casa de mi tata con su esposa, la que realmente es mi bisabuela y que vi 2 veces en la vida, a la edad de 15 años, como su empleada. Así se enamoraron, y mi tata se divorció, y luego mi abuela se convirtió en su mujer. Ella no bebía alcohol, ni siquiera utilizaba vinagre. Siempre me llamó la atención porque en mi casa todos beben. Bueno, ahora entiendo que está mal, pero en ese momento no lo sabía.
Me contaron que ella tuvo problemas con el alcohol y mi tata la ayudó a salir de eso. Yo no sabía si eso fue antes o después de estar juntos. Siempre me contaron las cosas bien ambiguamente. Al pasar unos años, mi tata murió. Él era bastante mayor. Fue terrible para mí, yo amaba a ese hombre. Él también a mí. Fui su adoración, así como de mi abuela, quien en ese momento se vio sola y desamparada. Ya no tenía relación con mi padre, que cada vez que se refería a ella le decía, la coja, por un problema en una pierna que arrastraba hace muchos años. Ella estaba sola y se tenía que ir de su casa, ya que era demasiado grande para ella. Mi mamá le dijo que se fuera con nosotros, mi mamá, mi padrastro, mi hermana y yo, pero nuestra situación no era la mejor en ese tiempo. Éramos pobres, nunca nos faltó, sería quejarme de más, pero lujos no había. Así que decidió que se iría con el hijo de mi tata, o sea, el tío de mi padre. Ellos tenían una gran casa y buena situación. Ella se equivocó, decidió irse con ellos. Esta horrible familia se aprovechó de ella, le quitaron todo y la dejaron en un hogar. Por suerte, un gran lugar. Aquí fue que yo aprendí a trabajar con las personas mayores. Hoy es mi trabajo. Ese fue mi primer acercamiento. Fue una linda época. Mi abuela estuvo muchos años aquí, hasta que fue muy viejita. Me vio comenzar mi carrera de pregrado. Me imagino lo orgullosa que estaría hoy. Fue un lindo tiempo. Yo siempre iba a verla, solo nos tenía a mi madre y a mí. Mi madre siempre ha trabajado mucho e iba cuando podía. Yo siempre iba. La señora que la cuidaba me adoraba, podía ir cuando quería, aunque no fuera día de visita. También era mi abuela la que contestaba el teléfono, así que podíamos hablar siempre. Qué afortunada fui, qué difícil escribir esto sin llorar. Cuando ella falleció, yo estaba trabajando. Me fui, no hablé con nadie, me fui nomás. Menos mal llevaba 10 años trabajando y mi jefe me conocía, me entendió. Me fui donde estaba ella, la abracé por última vez y me quedé con ella. Recuerdo que su velorio fue al otro día, estuve sola gran parte del día. Recuerdo que puse varias sillas una encima de otra para llegar a estar a su altura y dormí con ella por última vez. No puedo no llorar escribiendo esto. Mi novio está aquí y me observa, sabe que tengo pena pero que quiero terminar esta historia. Su funeral fue horrible. Llegaron todas estas malas personas que la botaron en el hogar, que dejaban los pañales en la puerta, tocaban el timbre y se iban. Mi abuela preguntó hasta el último por cada uno de ellos. Les tengo rabia, aunque no tanta, porque ellos terminaron muy mal, abuso de drogas, suicidios, abandono de hijos, transexualismo no aceptado, AC versus, demencia, una vida horrible. Mi abuela tuvo una buena vida, no como ellos. Pero ellos llegaron acá. Yo soy una persona sumamente impulsiva, hoy en terapia por aquello. En ese momento me dio igual todo lo de ellos. Estaba yo con ella, yo decidía quién podía despedirse y quién no. Las flores que dejaron, las tomé y las boté. Yo no quería nada de ellos ahora. Nadie me decía nada porque sabían en lo que se iban a meter. Comenzó la misa. Yo no participo de ese tipo de ceremonias, por lo que salía fuera. Recuerdo que iba por la segunda Red Bull, ya no pensaba tan claro. En ese momento, la señora que la cuidaba me entregó sus cosas, unas carteras con documentos, fotos, números de teléfono, y había muchas fotos mías y de mi hermana, pero también fotos de toda esta gente fea. Las guardó todos esos años, y también había una hoja firmada por mi tata donde le dejaba cada una de las cosas que estaban en la casa. Estamos hablando de muebles muy caros, cosas de materiales que no se ven hoy en día, todo lo que le robaron, una por una en esa lista. Lo que hice fue envolver las fotos en esa hoja y entregárselas a la madre de mi padre, con quien siempre tuve buena relación, ya que ella fue muy pobre y yo la ayudé mucho de forma económica. Tenían todas sus cosas. Yo no quería esas fotos, a mí no me interesaban. Cuando llegó el momento de que subieron a mi abuela al transporte fúnebre, yo no sabía quién iba a ir ahí con ella, hasta que alguien me dijo, súbete. En ese momento me di cuenta de que yo, y solamente yo, era la persona más importante para ella. Que si bien mi mamá fue como su hija, la conoció grande, en cambio a mí me acompañó mucho tiempo de mi vida, incluso hasta llegar a ser profesional con una carrera que fue en parte gracias a ella. Ahí entendí por qué la gente que fue me daba el pésame a mí. Ya una vez en el vehículo,
Veo que comienza a acercarse el tipo que le robó todo, el hijo de mi tata y tío de mi padre, apenas el viejo, ya con 2 ACV en el cuerpo y la tristeza del fracaso de casi todas sus hijas, una internada por drogas, una trans que ellos jamás aceptaron. Les quedaba una que logró salir adelante, y la última hija no era su hija, era su nieta y la hicieron pasar por su hija ya que su hija la tuvo adolescente. Una pena este señor, pero ahí venía. Yo lo desprecio obviamente. Se acercó con una de esas hijas que más o menos se salvó de la tragedia de su familia, y el señor del vehículo, al ver eso, baja el vidrio de donde iba yo, y me dicen que les devuelva sus cosas. Me habló la tipa. Me quité las gafas de sol, la miré y le dije, ¿te das cuenta de dónde estoy sentada y que atrás está mi abuela que recién ha fallecido? ¿Qué no saben ustedes lo que es tener respeto? Le pedí al señor que subiera el vidrio y me puse las gafas. Así llegamos al cementerio, se hizo la ceremonia y me quedé con ella bastante rato más. Fue fuerte y hasta hoy la extraño mucho, pero esta historia no terminó ahí. Pasaron algunos meses y fui donde mi tía de pasada ya que soy profesora en una universidad muy cerca de donde ella vive, y pasé. Esta tía es quien consentía a mi hermana pequeña, por lo que me preguntó por mi abuela, más bien cómo había estado pasando estos primeros meses sin ella. Le comenté que estaba triste pero que estaba tranquila. Lo que sí me estaba dando vueltas en la cabeza era porque en la familia de mi padre odiaban tanto a esta mujer si finalmente fue mi tata quien la escogió. Mi tía me dijo, ya, es suficiente, te voy a decir la verdad porque ya es momento de que lo sepas. Yo estaba fría, no entendía qué verdad era esa. Me senté y me dediqué a escuchar lo que tenía para decir. El diálogo fue más o menos así. Tía, ¿te acuerdas en qué trabajaba tu tata? Yo, era marino, ¿no? Tía, sí, era marino, por lo que estaba siempre afuera, llegaba a veces. Yo, ¿a dónde vas con esto? Tía, él era marino y cuando llegaba frecuentaba burdeles. En uno de esos burdeles conoció a tu abuela. Yo, mi abuela era. Tía, sí, tu abuela era una prosti de 15 años recién llegada del campo. Una vez le hicieron tanto daño que ella no pudo tener hijos nunca. Ella era adicta al alcohol. Tu abuelo la internó en un centro, la cuidó, la educó, le enseñó a ser una señora y la convirtió en lo que fue. Ahí entendí muchas cosas, entre ellas el odio de esta familia. Claro, mi tata se fue con ella. Ahí entendí el tema del alcohol. Ella nunca fue una empleada. Mi abuela siempre fue una señora muy elegante, humilde pero elegante. Fui su adoración. Me amó como a nadie en este mundo y hoy puedo decir orgullosa que fue la mejor abuela que este mundo conoció. Si la vida hizo que ella tuviera ese trabajo y así llegó a conocerme a mí, bueno, yo feliz. Gracias, abuela, por todo lo que me diste, y al final del cuento siempre fuiste igual que mujer bonita. Siempre fuiste la mujer más bonita. No sabes cuánto te extraño. Hasta siempre. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Deja tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Hola y bienvenido. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido. Muchas gracias. Yo, hombre de 18 años, desde el primer día de universidad, puse mis ojos sobre una mujer de 18 años que me pareció muy atractiva. Para hacerlo más fácil, la llamaremos Valentina. Pasaron aproximadamente 8 meses desde que la conocí hasta que dejamos de hablar. Mi primera interacción con ella fue que me ignorara, haciendo que lo primero que sintiera por ella fuera odio. Luego, por unos trabajos en grupo de una materia que veíamos juntos, empezamos a llevarnos mejor de a poco. Después de un tiempo, Valentina, otro amigo y yo empezamos a salir los tres juntos, volviéndonos inseparables y, a la vez, yo lentamente empecé a sentir cosas por ella. Nos empezamos a llevar tan bien que Valentina empezó a ir a mi casa cada que podía para pasar el rato, jugar videojuegos, ver anime, hablar de tonterías, etc. Yo me volvía el hombre más feliz del mundo cada que estábamos juntos. Después de estar algo de tiempo en esa dinámica, una tarde ella nos dijo a mi amigo y a mí que ella tenía una relación a distancia desde hace mucho. Obviamente, yo no sabía, ella no había dicho nada antes y en sus redes sociales no tenía fotos del susodicho. Empecé a hacer mi esfuerzo por separarme de Valentina, pero cada vez que lo hacía ella encontraba la forma de encontrarme y hacerme regresar a ella.
Siempre había sido muy atenta conmigo, cada que necesitaba a alguien sabía que podía contar con ella, y para rematar, yo ya estaba muy enamorado para ese momento. Por ahí en diciembre, ella tuvo que regresar a su ciudad natal y estuvimos hablando todos los días hasta que finalmente se abrió conmigo y me contó todos sus problemas y preocupaciones. Esto solo hizo que se me activaran mis instintos de hombre de querer protegerla y salvarla de todo. Aparte, después de eso nos volvimos más unidos, empezamos a decirnos muchas cosas como «te quiero», «te extraño», cosas de ese estilo. Unos meses después ella me comentó que había roto con el novio y que le dolía mucho. Yo traté de no aprovecharme de esta situación y simplemente le ofrecía todo mi apoyo en lo que necesitara. La invitaba a salir para distraerse, le decía que se organizara para la universidad y le colaboraba con algunas actividades en las que ella tuviera dificultades. De ahí, en un tiempo, yo fui alguna que otra vez a su casa a solamente acurrucarnos juntos y pasar horas así, pero nunca me atreví a dar un paso porque quería esperar a que ella estuviera totalmente recuperada de la situación. Yo a mis amigos les había hablado mucho sobre Valentina para ese entonces y todos conocían lo que sentía por ella, especialmente mi ex mejor amigo que llamaremos Eduardo, hombre de 18 años. Yo a él le hablaba muy seguido de mi situación con ella y de cómo me sentía. Aparte, tomamos la costumbre de beber alcohol en mi casa cada que necesitaba desahogar las penas sobre esa mujer. Una vez se me ocurrió llevar a Valentina a un asado con mis amigos y se las presenté. Al parecer, después de ese asado Eduardo le empezó a escribir a ella a mis espaldas y él no fue quien me lo dijo, sino que fue ella la que me avisó en primer lugar. Se me hizo raro, pero como era la misma persona que se hacía llamar mi mejor amigo, no le tomé importancia. Después de un tiempo, empecé a sentir que mi relación con Valentina se iba apagando y no sabía por qué. Luego tuvimos una pelea que hizo que finalmente tuviera los huevos que me habían faltado hace ya mucho tiempo y le dije lo que sentía, aun sabiendo que me iba a rechazar, simplemente ya no podía aguantarlo más. Ella me rechazó con la excusa de que aún no se sentía preparada para una relación. A partir de ese punto, ella me empezó a evitar y por chat, pasó de demorarse minutos a horas o incluso días. Yo ya no podía con esa situación, así que le dije a mis amigos que tomáramos. En esa misma borrachera, Eduardo me contó cómo había estado hablando con Valentina por un buen tiempo y llegó al punto en el que ella se le insinuó y lo invitó a salir. Finalmente, todas las piezas empezaron a encajar y entendí todos los comportamientos raros de ambos. Cuando escuché la verdad, estaba destrozado. Decidí sacar a ambos de mi vida y bloquearlos de todo lo que podía. Eduardo se contactó conmigo como pudo y me dijo que se había dejado de hablar con Valentina y que quería arreglar las cosas conmigo. Cuando nos vimos en la vida real, yo ya sabía que no lo iba a perdonar. Solo fui a ver qué excusa me daba al hecho de que me di cuenta de que era falso el hecho de que se habían dejado de hablar y de hecho, empezó a compartir fotos de ella en sus redes sociales. Al final, no arreglamos nada, le deseé que fuera feliz y cada uno se fue por su camino. Tiempo después, me di cuenta de que empezaron a salir oficialmente. En esos días me fue imposible comer y cada que trataba de dormir solo podía imaginarme cosas con esos dos, haciendo que me fuera imposible conciliar el sueño. Después de varios días, con el apoyo de mi familia y mis demás amigos, he ido superando la situación de a poco. La verdad, si los veo en persona no sé cómo reaccionaría, pero en mi interior ya los perdoné y simplemente quiero avanzar con mi propia vida. Por esto, empecé a escribir como terapia. Ahora estoy contando todo lo sucedido con muchos más detalles en Wattpad, donde me llamo un-jugador-demás, porque en ese momento no se me ocurrió ninguna otra plataforma para escribir y siempre me había llamado la atención hacerlo. Un amigo me dijo que lo contara aquí en Reddit y eso estoy haciendo ahora. Este es el final de mi historia, ya que llegamos al punto en donde estoy escribiendo esto ahora mismo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like y suscribirte. Deja tus sugerencias en la caja de comentarios. Hasta la próxima.